Ciencia y tecnología para sexto grado. Continuamos con el tema circuitos eléctricos en serie en la versión 2023 con los ajustes en la página 31 de nuestro cuaderno de trabajo. Circuitos eléctricos en serie. Indagación. Cuando adornas el árbol de Navidad, ¿has observado cómo van a conectar las luces sin desconectar la guía de luces del tomacorriente? Retirarás una de las luces y después la conectarás de nuevo al tomacorriente. ¿Se volverá a encender la- la guía de luces? Tenemos una guía de luces navideñas. Navidad, linda Navidad. Estas guías van conectadas en serie. Un cable va unido al otro. El- Vamos a explicar de esta forma. El cable del foco rojo va conectado al azul, el azul con el amarillo con el verde con el rojo y así sucesivamente con el azul, amarillo. Si yo quito un foco rojo, ya la guía no funcionaría porque se perdió la conexión en serie. Hay como un abismo el cual la luz no puede pasar. Ahí le pusieron stop. Si yo quito el foco azul, lo mismo. O se me quema, la conexión en serie se ha perdido. ¿Por qué pasa eso? Bueno, pongamos este foquito. Tengamos el foco en la mano. La conexión entra por aquí. Así que aquí va la corriente, pasa por aquí, y va, pasa por aquí. Al estar aquí, provoca la luz con estas dos resistencias. Y pasa, luego se va para acá, y aquí va sucesivamente para los siguientes focos y el siguiente foco así, de la misma forma. Si esta resistencia se me quema o se desconecta, ya la luz se ve interrumpida y la conexión en serie se perdió. Como cada cablecito que va por aquí, ¿verdad? Esa es la función de cada una. Si hace falta un foco en la guía navideña, porque como son conexiones en serie, como los focos de los años 80, las guías navideñas de los años 80 y 90, si se quemaba un foco, dejaba de funcionar toda la guía, así que había que cambiarlo o buscar el foco quemado. Ya en los 90 ya las guías vienen más sofisticadas, ya vienen en paralelo, a modo que no sean interrumpidas las conexiones. Se quema uno, no importa, hay varios. Conexión eléctrica denominada. Cuando se retira o se avería una de las luces que se utilizan para donar un árbol de Navidad, ¿por qué quedan apagadas todas las demás? ¿Por qué quedan apagadas las demás luces? Dice nuestro cuaderno de trabajo. Porque la conexión en serie se interrumpió. Al quitar un foco, cada foco lleva la línea de recorrido de la corriente. Al faltar uno, ya no circula. Ahí terminó. Cuando tu casa hay que cambiar una luminaria porque por otra, el interruptor se coloca de modo apagado. ¿Por qué se realiza esta acción? Así dice nuestro libro de texto. Ahora en nuestro cuaderno de trabajo dice, ¿por qué el interruptor se coloca de modo apagado cuando hay que cambiar una luminaria por otra? Vale. Tenemos dos respuestas, posibles respuestas. Para que al tocar no se electrocute la mano, le agarre la corriente, más si está descalzo. Para que no se dañe la resistencia que hace la serie y provoca la luz. Y al haber un cambio repentino de voltaje, cuando uno desconecta el foco de forma rápida, está provocando que esto se dañe. Por eso no se apaga. Aún apagado hay que desconectar despacio a modo que esto no se reciba un movimiento brusco y esto se desconecte y el foco quede inservible. Mejor apaguémoslo o desconectémoslo. Creatividad. Continúa en el breadboard. Usando una breadboard, responda. ¿Cómo puede verificar el paso de corriente eléctrica entre las filas y la columna de la punta de la breadboard? Enciende el multímetro y busca el selector del símbolo de continuidad. De no tenerlo, deja el selector en la función ohmmetro o resistencia eléctrica. Cuando nosotros le ponemos las puntitas estas. ¿Cómo te beneficia la función continuidad cuando armas un circuito eléctrico? Me da a entender que hay paso de corriente y el voltaje en esta y puedo proseguir en lo que hago. Vamos con construcción de un circuito eléctrico en serie. Conozcamos un multímetro. Aquí está la lectura según lo que queremos leer. Este tiene un máximo de hasta 1999. Tenemos la corriente, selección, solo conectamos aquí para saber la corriente.
Utilizamos de esta forma la prueba de diodo, la resistencia en ohmio y el voltaje. Vamos a trabajar en una batería de tipo AA. Recuerde que hay tipo hay triple A y hay tipo D, que es la grandota, la cholotona, y la de 9 voltios, que es la cuadrada. Cuando nosotros midamos la corriente, le ponemos la punta negra, que es la punta negativa, punta roja, que es positiva, nos va a dar que tenemos, cada batería nos está proponiendo 1.27 voltios. Multiplicamos por 2, nos suman 2.54 voltios. Aunque por lo general esas baterías, cuando las compramos en el súper, tendría que traer 1.50, pero ya en la práctica trae menos. Porque al final del ejercicio, nuestro cuaderno de trabajo y cuaderno y libro de texto nos están diciendo que vamos a trabajar con 3 voltios, pero ahorita lo vamos a trabajar con 2.54 voltios. Así es conectarlas en serie y tomamos la corriente. Bien, mide el voltaje de las dos pilas conectadas en serie y anota su valor. Serían 2.54 voltios. Con eso vamos a trabajar. Conecta el terminal positivo más el portal de baterías a una conexión a la fila indicada de la breadboard. Conecta la resistencia de 330 ohmios a 1000 ohmios, uno después de la otra a la breadboard. Conecta el terminal negativo del portal de batería en la breadboard, coincidiendo en la conexión de la resistencia de 100 ohmios. Usa cable jumper de tu conexión. Mide el voltaje de cada resistencia y anótala. Bueno, ya que no tenemos a la mano un multímetro, vamos a ocupar la fórmula. La fórmula siempre nos da la mayoría de veces la misma cantidad. Resistencia 1, ¿cuánto es? 100 ohmios. Resistencia 2 tiene 330 ohmios. Vamos a sacar el valor total de la resistencia y nos da que son 430 ohmios al sumar las dos. ¿Cuánto tenemos de voltaje? 2.54 voltios. No lo están preguntando por el momento, pero vamos a poner el valor de la corriente. Y la corriente se calcula y es igual a voltaje sobre resistencia. Que significa que vamos a dividir 2.54 voltios entre 430 ohmios y nos da 0.0059 amperios. Pero la pregunta es, necesitamos el valor de voltaje de cada resistencia. En la resistencia 1 nos dice que tomamos el valor de la resistencia por lo que es la corriente total. Dice que tenemos en voltios 0.59 voltios en 100 ohmios. En 330 ohmios tenemos, bueno, lo multiplicamos por el valor de la corriente total, 1.947 milésimas de amperio, no, perdón, de voltios. Eso es lo que nos daba. Al multiplicarlo, colocamos aquí, hacemos la sumatoria y nos da 2.50, 537 voltios, casi los 2.54 voltios. Nos está dando lo mismo. Así que a la pregunta, ¿son similares los resultados de la suma de los dos voltajes y el voltaje medido de las dos baterías del paso? Pongamos que sí. Nos dio casi similar. Es una milésima pequeña, pero no es mucho. Solo lo aproximamos y nos da lo mismo, por la ley de aproximación. Siguiente. Aunque esta pregunta es un poquito confusa, pero vamos a tratar de ayudar. Mide cada resistencia, luego mide la resistencia equivalente poniendo una punta del multímetro donde inicia la de 330 ohmios y la otra punta donde finaliza la de 100 ohmios. Responde el cuaderno de trabajo. Medida del voltaje equivalente a las dos resistencias conectadas en serie. Bueno, yo lo que entiendo aquí como que vamos a cambiar de posición algunas cosas, va. Pero al final nos sigue dando el mismo voltio, el mismo voltaje nos da. Esta sería la respuesta. ¿Son similares los valores de los voltajes de la suma del paso 5 y del paso 1? Sí, digamos que sí. Medida de la corriente eléctrica que pasa por las dos resistencias conectadas en serie. Como les dije al principio, no lo habían preguntado, pero hoy sí lo están preguntando. ¿Cuánto pasa de corriente? 0.0059 amperios. Esta es la respuesta. Si lo buscamos por valor, por
Voltaje 1 y resistencia 1 nos viene dando casi lo mismo. Tengamos la misma corriente pasa. Esa sería la respuesta. Va. Es el sentido correcto de diodo emisor de luz, dice. ¿Por qué se apaga el LED cuando retira la resistencia eléctrica? Porque la resistencia es la que provee la electricidad para funcionar. Al no tenerla, no ejerce su función. O sea, el foco se va a apagar si no tiene la resistencia que le está proveyendo la corriente. Diagrama de circuito eléctrico. Esto es lo que vamos a dibujar. Podemos hacer así. Circuito cerrado aquí. Cerrado significa, ¿qué significa cerrado? Cerrado, un interruptor cerrado prendido. Quiere decir que el circuito está conectado a través del interruptor. Podemos hacer de esta forma. Aquí está conectado. Aquí está cerrado. Está la luz. Aquí está la resistencia. Aquí está el interruptor de encendido y apagado. Lo mismo, circuito cerrado. Aquí tenemos también. Cualquiera de los dos podemos dibujar. Ahí al gusto suyo. Este vamos parecido al experimento que hacemos cuando ponemos un foco, ponemos la batería y aquí van los cables que proveen par. Aquí lo que va lo que es el receptáculo, lo ponemos aquí, ponemos el foco, conectamos la batería y enciende. Aquí tenemos dos resistencias que están en nuestro libro de texto. Resistencia 1 con 2 resistencias y con 5 resistencias. El primero tiene resistencia de 300 ohmios y 200 ohmios. La segunda tiene una de 300, 200, 25 ohmios. Esto está en serie. Ya en el próximo tema va a ser cuando van cruzados. 33 ohmios, 22 ohmios. Diagrama de circuitos eléctricos. Resuelve. Calcula resistencias equivalentes. El circuito de dos resistencias. Resistencia 1 y resistencia 2, 300 más 200 es 500 ohmios. Ese es el valor de la resistencia. Ahora tenemos un circuito eléctrico de resistencia de 5 resistencias. ¿Cuántas eran? 1, 2, 3, 4, 5. La sumamos. Resistencia 1, 2, 3, 4, 5 y nos da 580 ohmios. Porque acuérdate que era 300 más 200 es 500 más 25, 525. 525 más 33 serían 58. 258. 258 más 22, 580 ohmios. Si desconectara en cada circuito la resistencia de 300 ohmios, ¿qué valor tendría la corriente eléctrica en el circuito? Simple, solo aquí era 500 antes, solo le quitamos 300 y lo dividimos 3 voltios entre 200 y nos da 0.15 amperios. En la siguiente nos daba 580, le quitamos los 300, 3 voltios. Recuerda que así nos está diciendo nuestro libro de texto. Revíselo y va a decir que tenemos que trabajar en 3 voltios. No como lo habíamos calculado manualmente, va a ser con el multímetro. 3 voltios entre 280 ohmios sería 0.0 amperio. Colocamos aquí la palabra AM. AM, amperio. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Muchas bendiciones.